eh, voy a compartir mi pantalla eh, para que podamos arrancar. Entonces, a ver. Vale. Bien, espero que están viendo mi pantalla. Como somos tan poquitos, pues me gustaría abrir el micrófono antes de comenzar para que cada uno me cuente, pues, de su rol en la comunidad educativa, es decir, dentro de toda esta comunidad de estudiantes, profesores, padres de familia, asociaciones de egresados, etcétera, investigadores, directivos de colegios, administradores, ¿qué papel juegan en ese mundo de la comunidad educativa? Entonces, voy a parar de compartir un segundo para que nos conozcamos un poquito más. Entonces, adelante, si nos puedes contar tú qué papel desempeñas en la comunidad educativa. O si eres asistente externa, eres comunidad, el rol que desempeñes en la sociedad. Mariela. Buenas tardes. Eh, Trabajo en la institución educativa Julián Trujillo, sede Jorge Robledo. Es un corregimiento que pertenece a Trujillo. Soy docente de matemática. Enseño de 6 a 11, solamente docente, y trabajamos con el SENA, los muchachos de 10 y 11. Se trabaja con el SENA con gestión ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Bueno, tenemos una docente, uno de los pilares fundamentales que vamos a tratar el día de hoy en nuestro tema de liderazgo y desarrollo sostenible. Doris. Buenas tardes, soy compañera de Mariela, soy Doris Londoño, oriento Ciencias Sociales y Filosofía. Me llamó mucho la atención este espacio porque me parece que el liderazgo es vital en nuestras instituciones, en nuestros muchachos. Yo creo que la educación es una forma de hacerle la vida más fácil a los demás y a través de la educación podemos alcanzar ese objetivo. Entonces, pertenezco también al municipio de Trujillo, institución educativa Julián Trujillo, también soy Jorge Robledo y muy contenta de estar en este espacio como docente. Muchas gracias, Doris. Maravilloso. Bueno, a ustedes digamos que se apunta mucho de los temas centrales que vamos a ver. Diana. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Diana Yuleika Sanada Marroquín. Yo soy docente también de matemáticas del municipio de Sevilla, la Institución Educativa General Santander. Y también, al igual que la compañera, realmente la oferta me la enviaron hoy me la enviaron, ayer me la enviaron a las 3 de la tarde, no la había visto. Ahorita que revisando el correo la encontré y también cuando vi la temática que decía liderazgo y desarrollo sostenible, también dije, es un tema bastante de interés y transversal, que se trabaja también desde, no solo de las áreas, sino pues el solo hecho de ser seres vivos. Entonces nos interesa conocer cómo podemos contribuir. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, Diana, muchas gracias. Qué bueno, otra docente. Chabeli. Chabeli, ¿nos escuchas? Chabeli Flor. Si quieres, Chabeli, si tienes problema con el micrófono, porque estás con el micrófono apagado, podrías escribir, si te parece, en el chat. Ahí estoy compartiendo yo. Y ahí podrías escribir y presentarte o en el momento que quieras abrir el micrófono, ¿vale? Bueno. Alejandro, Entonces, perdón. ¿sí? Chabeli es del equipo de la supervisión del proyecto. Muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, Buenas pues, tardes. buenas tardes, Chabeli. Bueno, pero bueno, ustedes me gustaría también saber qué rol desempeñan. O sea, ¿es un rol administrativo? ¿Son docentes? Eh, ¿qué rol juegan ahí? Que la idea también es que pues, podamos participar todos, aunque ustedes están en la parte administrativa.
si me puedes ayudar. Bueno, vale, pues tenemos acá diferentes roles. De hecho, pues un rol que facilita estos acercamientos hacia la academia, desde la academia, pues hace parte de un rol esencial, ¿no? Administrativo en la comunidad educativa. Bien, entonces ahora sí voy a compartir mi pantalla para compartirles la presentación que voy a, o los temas, los ejes temáticos que quiero abordar con ustedes hoy, que tienen que ver con liderazgo y desarrollo sostenible. Pero antes de entrar en el tema de liderazgo, que es un tema que vamos a abordar a lo largo de la conceptualización de lo que es desarrollo sostenible, y ahí vamos a ver con qué herramientas podemos contar para liderar procesos, ¿sí? Para liderar transformaciones, pues tenemos que entender qué es lo que queremos liderar, ¿sí? ¿Qué desafío tenemos para liderar? Y este concepto de desarrollo sostenible que a veces tiene unos entendimientos unidimensionales desde la perspectiva ambiental, cómo lo podemos entender desde una perspectiva más holística, que es la que esta imagen nos muestra. Y ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, bueno, yo, como bien decía nuestro colega, perdóname que yo olvidé el nombre, quien me apoyó al inicio. Jefferson. ¿Sí? Jefferson, Jefferson. perdona, Jefferson. Jefferson, gracias. Como lo decía Jefferson, yo pues he desempeñado en los últimos años un rol no solo de investigador, sino de también colaborador consultor para la UNESCO, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en nuestra región, ¿sí? En nuestra región, digamos, desde la Oficina Regional de Santiago, es Centroamérica, México y Colombia. Particularmente en lo que tiene que ver con la transformación educativa desde diferentes frentes, pero sobre todo desde uno central, que es el que dinamiza todos los cambios de comportamiento hacia un futuro que el mundo desde hace unos años se ha fijado, y es esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Quizás ustedes están familiarizados con ellos, quizás otros no. Hoy, digamos que, bueno, yo tenía, dependiendo del número de personas, tenía un eslido, pero bueno, me lo voy a saltar, aunque en otras preguntas sí lo voy a hacer para que ustedes lo llenen. Y ahora quiero arrancar por el contexto de lo que nos trae con estos temas acá. Y el contexto arranca, si ustedes se acuerdan, o si tienen referencia de cuando vivíamos este primer efecto de la era del antropoceno. La era del antropoceno es el momento en el que, o la era en el que el ser humano transforma el entorno, es decir, por sus propias acciones. Y ahí fue cuando, por ejemplo, el hueco de la capa de ozono, ¿sí? Se nos dio, digamos, en nuestro lenguaje tradicional decíamos el hoyo de la capa de ozono, no me acuerdo cómo se le decía coloquialmente, y ahí fue la primera vez que dijimos, eso es causado por el hombre, la ciencia lo verificaba, y ahí, digamos, empezamos a unirnos como humanidad para decir, ¿cómo hacemos para frenar esos impactos ambientales que estamos causando en el entorno? Porque eso, digamos, tiene unos impactos globales que en ese momento tampoco, pues bueno, calentamiento global, por supuesto, pero no se sabía bien qué efectos secundarios. Hoy en día, hasta hoy en día, muchísimos años después, los estamos viendo, ¿sí? Y ya empezaron después a identificarse otros, el cambio climático, la creación de nuevas entidades, microplásticos, la acidificación de los océanos, el cambio en el uso de agua dulce, el cambio en los ecosistemas, ¿sí? Los flujos bioquímicos, la integridad de la biosfera, ¿no? Es decir,
el hecho en que están extinguiéndose especies, bueno, etcétera, etcétera. Y esto que ven acá son los cambios que a través de los últimos años se han identificado, principalmente en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que tienen que ver con 9 límites planetarios. Esos 9 límites planetarios que estamos viendo acá, ¿sí? Que más o menos yo les describí algunos, identifican los límites que el ser humano ha transformado en su entorno, o los ejes que el ser humano ha transformado y que ha sobrepasado los límites en los que cuando se sobrepase la imagen, voy a poner mi apuntador, la imagen naranja, no hay ciencia todavía desarrollada que nos diga qué va a pasar cuando lo sobrepasemos. Y al año pasado, ustedes lo pueden verificar esto, digamos, dinámicamente, buscando en el Google, puede ser el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y ahí van a ver dinámicamente los estudios, cómo están midiendo esos cambios y esa transgresión de los límites planetarios. Al 2023 habíamos pasado o hemos pasado 6 de esos límites. 6 de esos límites, el más conocido, el de cambio climático, ¿sí? Donde ya saben que hemos tenido unos objetivos climáticos, pero lamentablemente no los hemos logrado y no se sabe cómo impacta. Entonces esa incertidumbre es la que se pone en naranja cuando uno dice pasé el límite, hasta ahí no sé qué más puede pasar. Y ahí arrancó la alerta, o ha arrancado la alerta continua de decirle a la humanidad, oiga, usted está transformando su entorno de una manera que causa unos efectos incalculables, de completa incertidumbre científica. Y es lo que estamos viendo nosotros en algunos casos, ¿sí? Sobre todo con cambio climático. Entonces, acá nació desde hace muchos años, y lo decía con los efectos en la capa de ozono, pero también la extinción de especies causadas por el hombre, bueno, etcétera, cambio climático, los microplásticos, las nuevas entidades en el océano, temas exclusivamente causados por el hombre. Y ahí empezamos a ver una necesidad de cambiar el modelo de desarrollo que estaba rigiéndonos desde la era industrial. Y esto tiene que ver con cómo nos desarrollamos y qué efectos tiene un desarrollo sociales, económicos y ambientales. Y esa visión holística fue la que reunió las Naciones Unidas desde que empezó a pensar en los objetivos del milenio hasta que en el 2015, en una gran participación inter y transdisciplinaria de actores en el mundo, con su Agenda 2030, se puso los objetivos a 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Y acá los estamos viendo. Unos objetivos de la esfera personas, ¿sí? Otros de la esfera planeta, ¿no? Vida submarina, vida de ecosistemas, etcétera. Otros de la esfera prosperidad, es decir, desarrollo, o sea, industria, innovación, infraestructura, trabajo decente, crecimiento económico, energía asequible y no contaminante, agua limpia, etcétera. Y paz, es decir, que unos comportamientos nos lleven a paz, justicia e instituciones sólidas, y en inglés, partnerships, por eso se llaman las 5 Ps, crear alianzas para lograr todos estos objetivos. Seguramente esto es algo que ustedes conocen, pero para los que no conozcan, yo les traje un pequeño video, ¿sí? Que lo ejemplifica bien. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Dice que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer.
aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 15. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur.
Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bien, seguramente ustedes pues ya conocían los ODS, quizás algunos trabajan en detalle con los ODS, pero realmente, y hay muchos estudios sobre esto, hay un entendimiento del desarrollo sostenible muy cargado hacia los desafíos medioambientales, pero no tanto los desafíos sociales, que también son causa. O sea, una de las características de los ODS es su indivisibilidad. Es decir, todos están interrelacionados y uno no puede alcanzar uno sin afectar el otro. No quiere decir que uno no pueda trabajar en uno, sino que tiene que tener en cuenta que están interrelacionados, que son un solo sistema y que va a haber efectos en uno u otro cuando muevo una ficha de un lado o el otro, ¿vale? Y eso pues creo que ustedes lo entenderán muy bien. Por eso es esencial un entendimiento de que los ODS, unos son indivisibles, son interrelacionados, ¿sí? Y hacen parte de un sistema. Y como sistema deben ser considerados. Y para ser considerados como sistema y para entender la complejidad de su abordaje, pues se necesitan unas diferentes visiones, que eso es lo que vamos a ver ahora a lo largo de esta parte. Para poder liderar, para poder gestionar, tenemos que entender la complejidad del problema. Digamos, en la esfera social, aparte de, y ya son cifras traídas, digamos, de los informes que anualmente, bien sea las Naciones Unidas o bien sea redes que hacen medición, se publican, pues acá tenemos unas cifras importantes, ¿no? Unas cifras en la esfera social, por ejemplo, que es 575 millones de personas aún vivirán en extrema pobreza si no hacemos nada. Que un tercio de los países sí que habrán reducido a la mitad sus niveles nacionales de pobreza, pero digamos que no es suficiente, ¿sí? Que la población vulnerable del mundo continúa aún sin protección social. Y eso pues, ya no hablar de los niños, de las personas mayores de edad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas estadísticas que tienen que ver con personas, hambre, por ejemplo, o sea, pobreza y hambre son los con los que nosotros tenemos que lidiar en nuestros países en desarrollo, sobre todo, para poder gestionar la educación, ¿sí? Porque una persona con hambre, un estudiante con hambre, una comunidad con hambre, por supuesto, no va a poder responder a las exigencias que nosotros desde la academia y desde las instituciones educativas requerimos. ¿Mm? Cuando una de cada 3 personas en el mundo enfrentan inseguridad alimentaria de grave a moderada, ¿sí? Cuando los niños menores de 5 años a 2022 dice que sufren retraso de crecimiento, 148 millones. Bueno, sobrepeso y pues emanciación terrible, que es desnutrición, 45 millones de niños. Esas son cifras pues muy alarmantes que hacen pensar que los desafíos pues sociales son una prioridad en salud, ¿no? Que nos lleva a causas relacionadas con el embarazo, a las vacunas, bueno, a los desafíos que hay para acceder a acceso a la salud, etc. El último reporte, ya no de Naciones Unidas, sino de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, publicó hace muy pocas semanas, el estado del avance de los ODS, ¿sí? En cada uno de estos 17. Y les estoy mostrando el de Colombia, que es nuestro contexto, ¿sí? Donde, por ejemplo, en pobreza teníamos unos efectos de disminución, en hambre estamos ahí, pero no avanzamos, en
salud y bienestar, en educación estamos ahí, pero no avanzamos. En igualdad de género, ahí tenemos avances importantes. Agua dulce y saneamiento, un poquito. Energía, aumentamos, pero estamos estancados en desarrollo y crecimiento económico, pero con una perspectiva sostenible. En la reducción de las desigualdades estamos de para abajo. En el continente más desigual del mundo, en uno de los países, el tercero, con mayor inequidad y desigualdad dentro del continente más desigual del mundo. Bueno, acción por el clima, hemos mejorado, claro, nuestra matriz nos permite, digamos, en cuanto a los impactos climáticos, simplemente ser el aportante del 0,0 algo por ciento, que eso ya pues nos deja bastante tranquilos. Sin embargo, no nos debería dejar tranquilos pues los otros, el estado de los otros objetivos de desarrollo sostenible. Este reporte lo pueden descargar, ¿sí? Está disponible googleando, tipeando esos buscadores Sustainable Development Report 2024. ¿Sí? Ahí les aparece pues la red y ahí pueden descargarlo y mirar cómo es el progreso mundial y por país, de acuerdo a cada uno de los ODS. Entonces, pero no estamos acá para solo ver un panorama tan oscuro, sino por fortuna para socializar que existe también ciencia alineada diciendo tenemos la oportunidad de lograr cambios y transformaciones para que el mundo pueda verse así, no como el de la izquierda, sino como el de la derecha, y donde podamos poner fin a la pobreza, poner fin al hambre cero, tener una mejor salud y bienestar, tener una educación de calidad, y ya vamos a ver de qué se trata educación de calidad en nuestro contexto, o una perspectiva de educación de calidad. Agua y saneamiento, energía para todos, desarrollo y crecimiento económico, pero en este contexto, ¿sí? Y así en general. Entonces, digamos que no solo la Agenda 2030 hizo un llamado, sino hace semanas en Nueva York se reunieron miembros de 193 países del mundo para decir en un pacto para el futuro y en una declaración a las futuras generaciones, unas declaraciones, ¿sí? Diciéndole a la humanidad, tenemos que trabajar de esta manera. Y solo les traje una acción del apartado 1 que habla de que adaptaremos, y ese es el convenio global o el acuerdo global, que dice explícitamente, adoptaremos medidas audaces, ambiciosas, aceleradas, justas y transformadoras para aplicar la Agenda 2030, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás. Es decir, esa apuesta, por lo que acabamos de ver, las Naciones Unidas en pleno, junto con actores de 193 países, hubo 2 países no firmantes, Argentina, 1, y creo que Rusia, que tampoco participó, si no estoy mal. Pero de resto, podría uno decir que el 99% de los representantes del globo firmaron ese pacto. ¿Sí? Bien. Entonces, eso que vimos de los desafíos está en una hoja, en una apuesta de la humanidad entendida como los representantes, no solo políticos, sino también de diferentes esferas de la sociedad para decir, vamos a alcanzar esto, ¿sí? Y declararlo. Ahora, ¿por qué estamos acá nosotros y por qué es relevante nuestro rol en la comunidad educativa, ustedes como docentes, ¿sí? Como administradores del entorno educativo? ¿Cómo podemos entender esa relación nuestra con el desarrollo sostenible o con la sostenibilidad? Entonces acá vamos a ver que esa esfera de la educación y esa esfera de la sostenibilidad tienen una conexión y una conexión doble, porque por un lado, la educación es un requisito indispensable para contribuir al éxito del desarrollo sostenible, y por otro lado, la idea de sostenibilidad es la lupa
y esto es muy importante, que la sostenibilidad es la lupa con la cual queremos reflejar el futuro que queramos tener, los retos que tenemos actualmente, los que vimos, pero también y sobre todo hacia dónde queremos llegar como sociedad, como humanidad. Entonces, el concepto de educación para el desarrollo sostenible recoge esta conexión, educación para el desarrollo sostenible, ¿sí? Ya vamos a ver que no es una educación en algo o en una educación sobre tal tema. No, es una educación para un objetivo. Y eso es lo que representa un enfoque innovador para repensar la educación, pues de cara a los objetivos que tenemos. Bien, hasta ahí, no sé si ustedes me están, ahorita van a ver esa pantalla muy fea, pero voy a dar de compartir porque quiero ahora conocer de parte de ustedes, si ustedes ya conocían la Agenda 2030, si trabajan con los ODS, si es la primera vez que lo escuchan o de esta manera. Bueno, para que hablemos un poquito acerca de hasta acá el desarrollo sostenible y el entendimiento que ustedes tienen sobre educación para el desarrollo sostenible. Entonces, adelante. Abran el micrófono y no somos muchos. Cuéntenme cómo han abordado estos temas. Si no los han abordado, ¿qué pregunta tienen? Adelante. Diana, Mariela, Doris, Sonia. Hola, Doris, pues sí, estaba analizando cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible y me parecían todos como lo que uno buscaría de este mundo ideal, ¿no? De todo lo que uno busca en la educación, de que haya comida para todos, trabajo para todos, un medio ambiente sano. Y veía que ese conjunto es como el ideal. Y me parece que desde la educación, como acabaste de decir, hay una oportunidad muy grande para concientizar primero a nuestros educandos y también para nosotros mismos como docentes poder aportar y poder educarnos y crecer más en catapultar en ellos esas ganas de llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible, porque cuando ellos sean conscientes vamos a trabajar más por alcanzarlos. Y que veía tanto, o sea, uno siempre se basa en 2, 3, pero cuando vimos que pasaba 10, 11, varios, yo, qué bueno conocerlos y qué bueno trabajar por ellos. Gracias. muchas gracias, Doris. Otra percepción, Mariela, Diana, Sonia. Adelante. Mariela, por favor. Vea, pues acá en el colegio, como trabajamos con gestión ambiental, pues siempre estamos muy ligados a lo del ambiente, a mejorar siempre nuestro entorno, a tener agua limpia, saneamiento, crecimiento económico, porque en gestión ambiental ponemos a los muchachos a crear proyectos productivos, entonces mucha equidad de género. Nosotros somos un corregimiento, yo les dije a usted cuando me presenté. Por acá, pues nosotros tenemos mucho de dónde coger para sembrar, porque las casas por acá no son como las casas de ciudad que no tienen un patio. En cambio, acá en Robledo sí hay casas con harto terreno, pues a veces no es mucho, pero sí hay donde sembrar, donde sembrar una era de cilantro, cebolla, y ellos pueden venderla a las demás personas y así hacer que no haya tanta pobreza, porque por acá a veces viene la gente de la ciudad y dice, ¿y de qué vive la gente acá en Robledo? Entonces, a veces se ponen a mirar y pues no ve la gente de qué vive, pero si uno tiene
terreno pequeño uno tiene plátano, yuca, maíz, frutos, como decir, naranjas, papayas. Entonces de eso vive uno por acá y se da muy fácil. O sea que son tierras, ¿qué más le puedo decir? Lo de la OS, pues nosotros lo hemos trabajado mucho, porque pues el SENA trabaja mucho con el trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, industria, innovación. Entonces, para nosotros no es una cosa que no la sabíamos. Y también nos dimos, pues hemos estado muy pendientes de la COP16, mucha diversidad de flora, fauna. Entonces, por eso pues el cambio climático nos afecta bastante porque pues las grandes empresas han estado trabajando con productos que nos hacen daño, pero nosotros por acá casi no hacemos daño al medio ambiente. Sí compramos esos productos, pero pues no somos de los que tiramos los productos a los ríos, como los envases, el icopor, todas esas cosas muy utilizables por acá, también por ser un corregimiento que no tenemos pues tanto que utilizar, ¿no? Nosotros no utilizamos mucho. Entonces, por eso, nosotros nos ha gustado mucho ser estar muy pendientes de no hacerle daño al ambiente. Entonces, nos gusta mucho el tema porque desde ahí, desde trabajar con los muchachos en lo ambiental, hemos ayudado también mucho al pueblo, porque con los muchachos hemos ido a los ríos y hemos sembrado árboles y ahora en estos momentos estamos gozando de un poquito más de agua, porque anteriormente nos dimos cuenta que aquí en Robledo nos iba a hacer mucha falta el agua porque estaban cortando los árboles en las partes altas. Entonces nos dimos la tarea con los estudiantes de ir a esas quebradas, a esos nacimientos y sembrar árboles. Y entonces ahorita por lo menos estamos contando con un mejor servicio de agua, porque anteriormente eran días que no teníamos agua. Entonces nosotros acá hemos estado muy pendientes de lo ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. A veces, y es muy común, que las comunidades tienen prácticas sostenibles, digamos, o prácticas de resiliencia, o prácticas que ayudan a frenar un poquito los impactos negativos, ¿sí? Esos impactos negativos que el entorno causa, pero acá desde nuestro rol en la educación, como comunidad educativa, el desafío es cómo eso no vuelve a pasar y cómo con la lupa de la sostenibilidad y la educación nosotros podríamos evitar que el vecino nos impacte, que nuestros futuros profesionales en sus trabajos, en sus empresas, impacten negativamente el entorno. ¿Cómo generamos cambios de comportamiento? Y acá se ve que son cambios de comportamiento para impactar positivamente las esferas del desarrollo sostenible, no solo la esfera ambiental, ¿sí? Que por supuesto, sin un entorno sano no tenemos nada, pero también tenemos que velar porque haya un entorno sano, pero también que las personas tengan unos mínimos de dignidad de vida posible, porque si no, a ellos les va a importar, perdón la expresión, les va a importar nada, ¿sí? El medio ambiente, sino primero su supervivencia, que es el caso
de muchos pueblos. Uno le puede exigir comportamientos positivos al clima cuando están sufriendo de hambre o pobreza extrema, ¿sí? Ahí hay prácticas que quizás no son sostenibles, ¿sí? Entonces, digamos que el desafío es entender la complejidad mucho más allá de la perspectiva ambiental, sino también las perspectivas sociales, las perspectivas de cómo nos desarrollamos, de cómo colaboramos, cómo interactuamos como sociedad para poder impactar positivamente. Bien, cada vez que quieran intervenir, preguntas, por favor, abran el micrófono y me preguntan, ¿vale? Voy a continuar compartiéndoles la pantalla. Cuando tengan preguntas, por favor aprovechemos que somos pocos. Estos escenarios no se dan comúnmente con tan pocas personas y para ustedes es, digo yo, una muy buena oportunidad, para mí también poder tener la oportunidad de interactuar de esta manera como lo estamos haciendo. Bien, estoy compartiendo nuevamente entonces, quedábamos en esa relación que tiene la educación con el desarrollo sostenible. Y es que esa lupa, que es la sostenibilidad con la cual podemos ver el futuro, ¿sí? Y la educación como medio, ¿sí? O requisito indispensable para lograr ese desarrollo sostenible, pues ahí es donde está esa conexión doble, ¿sí? Y es que el desarrollo sostenible está, obviamente, por el lado izquierdo, estrechamente vinculado a los retos globales, es decir, ¿qué hacemos para enfrentarnos a los desafíos sociales, económicos, medioambientales y de transformación cultural que estamos viviendo? Ese es uno, pero el de la derecha representa que el desarrollo sostenible también es, por ejemplo, una política orientada al futuro, una política de educación ambiental, una política de educación para la paz, una política para educación que conduzca a una justicia social, o simplemente la responsabilidad por las condiciones de vida que nosotros tenemos y que queremos para nuestras futuras generaciones, o para nosotros mismos también. Entonces, esa doble vía, ¿sí? Una como reactiva y la otra como mirando el futuro, hacen parte de esa educación para un desarrollo sostenible. ¿Con qué herramientas vamos a enfrentar esos desafíos? ¿Con qué lupa y entendimiento todos vamos a enfrentar o vamos a querer construir, configurar el futuro que nosotros queremos tener? ¿Cómo lo podemos lograr? Y eso es lo que vamos a ver de aquí a los siguientes minutos. Porque los procesos de aprendizaje, si no se dan, entonces el desarrollo sostenible no será posible. Y eso ya hace varios años la ciencia, digamos, no lo decía. Sin procesos de aprendizaje, el desarrollo sostenible no será ni es posible. Entonces, se considera necesario un cambio de perspectiva en la educación y una reorientación del sistema educativo. ¿Para qué? Para que las personas puedan adquirir las competencias necesarias y se comprometan con los contenidos relevantes para la sostenibilidad. Ya vimos cuáles son los contenidos relevantes. Ese concepto de sostenibilidad tan complejo, ¿sí? De desarrollo sostenible tan difícil de entender, hoy en día con los objetivos de desarrollo sostenible lo tenemos tan fácil como nunca antes. Claro que es complejo, pero tan entendible. Yo lo digo, lo tenemos en colores. Vayamos allá, entendámoslo y trabajemos hacia, ¿no? Si quisiéramos. Pero ya entendiendo el rol que tiene la educación, pues esta imagen que tenemos acá a la derecha muestra lo que la ciencia ha demostrado en los últimos años, y es que esa educación para el desarrollo sostenible, que de hecho es la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el dinamizador por excelencia de todos los demás. Y vamos a ver por qué. La educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Y ese concepto de ciudadanía mundial tiene que ver con unas características
de comportamientos, de competencias de las personas para poder tener una vida en contexto con el entorno y con las sociedades del entorno. ¿Sí? Y más allá. Entonces, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito para ustedes que tiene entonces la educación? ¿Sí? Y si quieren pueden escribirlo para que quede registrado. Pongan lo que ustedes consideren. ¿Cuál es el propósito de la educación para ustedes? Ustedes solo escaneen ese código QR que aparece ahí o escriban en sus celulares o en su computador slido.com y pongan ese número y escríbanlo. ¿Sí? Y ahí lo vamos a ver, pongan frases, pongan palabras, lo que consideren. ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Mm? Entonces, adelante. Si pueden hacerlo, acá yo les dejo ahí está el código QR o el número. Ahí ya tenemos 2 personas que están escribiendo. Adelante, tómense 1 minuto, 2 minutos, piénsenlo. ¿Cuál sería para ustedes el propósito de la educación? Muy bueno que todos los que estén acá con nosotros pudieran participar. Acá vemos esto sale anónimo, así que no se preocupen. Formar personas para el planeta, por ejemplo. Propósito de la educación. A ver, adelante. Otra contribución. Qué bien, se sumó otro más, otra más. Todos los que puedan, por favor, adelante. Si quieren poner más de una, adelante. Teníamos 3 personas escribiendo. Una vez escriban, le dan enter para que podamos verlo en la pantalla. Construir una mejor sociedad. Muy bien. Adelante, completen sus frases. Repitan otras, o sea, la misma persona puede escribir más de una. Lo importante es que reflexionemos ante esa pregunta. Los docentes, por ejemplo, ¿por qué se levantan a ir a la escuela todos los días o al colegio o a la universidad? ¿Para qué? Tenemos otro aporte, concientizar sobre la importancia de cuidar la casa común. Muy importante. Acá ya tenemos un concepto que es la casa común, que viene de la encíclica. Adelante, otra más. ¿Alguien más está escribiendo? 2 más, qué bueno. Adelante.
Adelante, sigan. A ser mejores ciudadanos. Muy bien. Bien. Bueno, pueden continuar escribiendo, ¿sí? Al final, quizás si se les ocurre algo, pueden seguir escribiendo. Y después vamos a tener como una nube de palabras, un juego de diferentes aportes sobre cómo ustedes consideran o qué consideran, cuál consideran que es el propósito de la educación. Vale, los últimos dos que están escribiendo, adelante. Enter, enter y lo podemos ver. Si no lo tienen, bueno, tranquilos, escriban lo que va a quedar ahí. Bien, voy a continuar. Ahora, no pasa nada, ¿no? Pueden seguir. Miren que si yo me devuelvo, ahí seguimos teniendo el espacio. ¿Sí? Pero voy a avanzar a contarles el propósito de la educación desde la perspectiva de la EDS. Es decir, el para qué. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito central, el para qué de la educación desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible, está en proporcionar, ojo con esta definición, o con este propósito. Proporcionar a todas las personas los conocimientos, habilidades, valores y actitudes para convertirse en agentes de cambio para lograr el desarrollo sostenible. Ustedes escribieron ahí, y si me vuelvo, algunas cosas, o casi todo, tiene que ver, ¿sí? Las 4 tienen que ver con lo que con lo que estamos diciendo. Pero esto, digamos que esta mirada es ¿para qué estamos educando? ¿Sí? Para lograr esos objetivos, ¿no? Que ustedes pusieron ahí. Pero, digamos, esto tiene una perspectiva mucho más aterrizada, digo yo, del para qué de la educación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la educación para el desarrollo sostenible, en su entendimiento, pues que está muy alineado con la ciencia actual, está en que los individuos, es decir, ¿para qué? Está claro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que desarrollar en los individuos competencias clave transversales, multifuncionales e independientes de contexto. Eso suena difícil, pero ¿de qué se trata eso de competencias clave transversales para la sostenibilidad? Se trata de desarrollar en nuestros estudiantes, y voy a cambiar mi apuntador por una pluma, desarrollar el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, entender la complejidad de los sistemas, cómo los elementos dentro de un sistema están interrelacionados. Pero también, por supuesto, pensar críticamente, ¿sí? Más allá de lo que dicen los expertos, más allá de lo que ustedes están escuchando hoy. ¿Cómo esto lo puedo ubicar, ¿sí? Dentro de mi contexto. Muy importante, desarrollando la competencia normativa. Esa competencia normativa tiene que ver con los valores que hacen que nosotros actuemos de una u otra manera. Cómo nosotros reflexionamos si esos valores que nosotros tenemos, esas visiones de mundo, que lo vamos a ver más adelante, frente a la educación, frente a la gobernanza en la educación, frente a la investigación, frente a la enseñanza y el aprendizaje, esos valores nos facilitan esto o nos ponen una barrera. ¿Mm? Y ahí viene esa reflexión. Cómo una competencia estratégica se vuelve clave, como una competencia de pensamiento futuro, de anticipación, es decir, yo quiero el futuro como lo vimos en los ODS, como decía nuestra colega, eso lo queremos. Ahora, devolvámonos al pasado, es decir, tengamos una visión de futuro
una competencia de anticipación para saber qué tenemos que hacer hoy en día para lograrlo. Pero por supuesto, nada se logra de manera individual. Tenemos que tener una competencia de colaboración, pero también una competencia de autoconciencia, es decir, de entender el rol que nosotros estamos teniendo en nuestro entorno. Para nuestro entorno. Y la última es la competencia que reúne todas las anteriores para solucionar problemas. Y es la competencia integrada de solución de problemas. Entonces, ese es un cómo muy alineado en la ciencia. ¿Sí? Perdón que se me fue. Ahora, ¿qué otra manera, qué otro cómo se puede hacer? Pues transformando la educación que no solo sea orientada a los conocimientos, es decir, a la dimensión cognitiva, sino que también contemple de una manera equilibrada en el aula, ustedes las profesoras, ¿sí? Docentes, los objetivos socioemocionales de aprendizaje, pero sobre todo la educación orientada a la acción, es decir, los objetivos de aprendizaje conductuales, cómo de conocer, de saber, de reflexionar, me paso a actuar, porque sin eso no hay cambios. Entonces ese cómo es trascendental. Y estas dos, una, competencias clave transversales, y dos, objetivos de aprendizaje cognitivos, socioemocionales y conductuales balanceados, hacen parte del concepto de educación para el desarrollo sostenible en su pleno Qué entendimiento. pena, Alejandro. ¿Tú nos estás compartiendo pantalla o solamente porque seguimos viendo las frases? Ay, no digas. Estaba Sí, pero yo compartiendo la decía que pantalla. estaba leyendo que nos hablabas de competencias emocionales. Perdón, voy a volver a compartir. Lo siento. La próxima me interrumpen más rápido. A ver, ¿ahora sí lo ven? ¿Ahora sí se ve? Ahí ya, muchas gracias. Bueno, pues yo les estaba compartiendo esto, ¿sí? Que era el para qué de la educación, que es el que yo les decía, el cómo, ¿sí? Donde 1 y 2 están los objetivos de aprendizaje socioemocionales, cognitivos, conductuales y las competencias clave transversales para la sostenibilidad, ¿sí? Ahora, con esas competencias también hay un cómo, y acá es donde quiero que relacionen qué es lo que tenemos que liderar. Tenemos que liderar cómo desarrollar las competencias, tenemos que liderar cómo balancear los objetivos de aprendizaje para que no solo sean basados en el conocimiento, ¿sí? La parte cognitiva, sino que se orienten a la acción también. Y, por supuesto, gestionando, liderando las transformaciones estructurales de los sistemas económicos, sociales, ¿sí? Para que se promuevan valores alternativos, métodos contextualizados para abordar los riesgos y oportunidades que existen en nuestro entorno para un desarrollo sostenible. Pero con estas competencias ya podemos generar cambios, no solo individuales. Es decir, botar la basura en su lugar no alcanza. No alcanza para que logremos los objetivos del desarrollo sostenible. Necesitamos transformar las estructuras. Es decir, que no haya tanto para botar, que lo que necesitamos no genere los impactos, porque si no, no alcanza con el granito de arena, lamentablemente. Y eso está bastante validado también en la ciencia. Porque la velocidad con la que estamos impactando el entorno es mucho más rápida que la velocidad en la que podemos cambiar los comportamientos individuales. Y por eso se habla de la gran transformación. Y la gran transformación tiene que ver con que se necesita una transformación de los sistemas y una transformación de comportamientos de los individuos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya vimos para qué y cómo se hace. Es decir, ahora, ¿qué se hace explícitamente? ¿Cómo se aterriza eso a la operatividad? Cada contexto, cada sociedad, cada comunidad, pues con las herramientas que pueda conocer. De hecho, pues hay muchas herramientas. La UNESCO tiene muchas herramientas a disposición
pero también hay otras de la literatura científica, de muchas entidades que hacen que esto se lleve de la teoría a la práctica, ¿sí? Y ahí es donde está el propósito y lo que nosotros tendríamos que gestionar y que liderar con un entendimiento. Esta segunda parte, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen preguntas, ¿sí? Porque acá está el concepto de EDS en su máxima expresión. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a entender los desafíos que hay, ¿sí?, de la EDS. Pero antes de eso, quisiera saber si hay alguna pregunta que ustedes tengan. Como siempre, bueno, qué pena que están viendo así esa pantalla tan fea, pero solo pude compartir la pantalla completa. Bien. Bueno, no veo más preguntas. Nos acompaña Alfredo. Bienvenido. No te había visto, perdón. Muy buenas tardes. Sí, qué pena que recién logré conectarme debido a unas fallas en el internet, pero bueno, aquí estoy, con ganas Vale, de aprender. Muchas gracias, Alfredo. Muchas Permíteme gracias. pregunto, ¿a qué rol tienes en la comunidad educativa? ¿Eres docente, administrador? Soy docente de la institución Docente. educativa Quebrada Grande del municipio de la Unión Valle. Vale, muchas gracias, Alfredo. Sonia, no sé si también te presentaste, sí, ¿no? Creo, ¿o no? ¿Que nos acompañas? Bueno. Vale. Entonces, ¿sí? Sonia, no te oigo casi. Pero es que tiene el volumen bajito. Sonia, un poco más duro. No, debes tener unos audífonos conectados o algo así, porque no te escuchamos. ¿Puedes escribir en el chat? Acá. Ah, ok, sí. Sí, tienes falla en los audífonos, pero puedes escribir también preguntas o contarnos a qué área perteneces. Si eres docente, si eres administrativa de una institución educativa, perteneces a una asociación, etcétera, comunidad. Bueno, vale. Entonces quiero continuar con esta parte que quiero que le prestemos mucha atención, porque es esa transformación de la educación que tiene que ver con una educación para el desarrollo sostenible, ¿sí? Y cómo este concepto de educación para el desarrollo sostenible, que ustedes lo han escuchado como EDS, es la evolución de conceptos de educación o de enfoques que se han trabajado durante muchos años en nuestros contextos, ¿sí? Como es la educación ambiental, como es la educación para la paz, como la educación para la salud, la educación política, etc. Es decir, la EDS, desde ese entendimiento de facilitar esas competencias, conocimientos, habilidades, actitudes para un desarrollo sostenible, representa el facilitador de todos los demás, lo que vimos al comienzo. Y tiene que ver también con cambiar, con transformar escenarios, por ejemplo, escenarios de amenaza a escenarios de modernización. Y vamos a ver eso qué significa. Escenarios moralizadores a escenarios donde tengamos un enfoque más bien de clarificación de valores, ¿sí? De pautas de comportamiento, es decir, de decirle usted se comporta así. Más bien tome decisiones, pero basada en competencias. Tome decisiones de manera competente. De procesos de mediación a procesos de entendimiento, ¿sí? Alinear entendimientos. Y este es súper importante, de pasar de un enfoque del conocimiento a un enfoque de la educación orientada a la acción. Y ahora vamos a ver cada uno, porque ese escenario de amenaza a ese escenario de modernización se trata no solo de problematizar los campos y acciones de la sostenibilidad, sino buscar oportunidades de cambio
y diseño de futuro. Volvemos a la lupa, ¿sí? En Alemania hay un concepto, en alemán, de la teoría de la EDS, que se llama la Gestaltungskompetenz, que es la competencia de configuración del futuro. Y habla mucho de esto, de cómo, acuérdense la perspectiva de reactiva, es decir, tenemos que enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible, tenemos que enfrentar temas de clima, enfrentar temas sociales duros, enfrentar temas de desarrollo, pero pasar de solo enfrentar a mirar con una lupa de futuro qué queremos para el largo plazo, para el mediano plazo. ¿Cómo tenemos que comportarnos ahora para que pase algo positivo? ¿Sí? ¿Qué cambios estructurales hay que hacer para que no pase lo que nos ha pasado? Es decir, crear escenarios de modernización. Pasar de esos escenarios de amenaza a escenarios de modernización. Bien. Cuando hablamos de pasar de un enfoque moralizador a un enfoque de clarificación de valores, es entender que el desarrollo sostenible no es un concepto descriptivo, es un concepto explícitamente normativo. Es decir, no describe cómo es el mundo, voy a volver, sino cómo debería llegar a ser, lo que más o menos estaba diciendo. Y acá los valores, la visión de mundo, desempeña un papel fundamental, porque gracias a los valores que cada uno tiene, pues actúa de una u otra manera. ¿Sí? Y acá vemos entonces qué escenarios de transformación existen. El de las pautas de comportamiento a toma de decisiones competentes, lo que yo les decía de la Gestaltungskompetenz, es a diseñar el futuro, capacidad de previsión para participar activamente en la modificación y modelización del futuro de las sociedades en las que uno vive. Pero por supuesto en términos de desarrollo sostenible, no el desarrollo que nos ha traído como al estado actual en el que estamos. Y cuando hablamos de procesos de transformación, desde la mediación a procesos de entendimiento, estamos hablando de que ya el objetivo no es animar a los alumnos a que desarrollen opiniones y actitudes predeterminadas, es decir, no decirle usted tiene que ser así, sino más bien que la educación se centre en relevar esas diferentes posturas que existen y debatir sobre la sostenibilidad. Examinar qué supuestos hay, qué es lo no sostenible y, por supuesto, de forma democrática, resolver conflictos y problemas con la participación de todos los que podamos. Y sobre todo, y muy importante, de unas visiones inter y transdisciplinarias, que no solo tenga la visión del académico, ¿no? Tenemos que tener la visión de la persona no académica, el que está en la calle, el que está allá en el campo, el que está en el terreno, en el territorio. ¿Cómo ve él eso de la sostenibilidad? ¿Sí? Y ahí entonces pasamos a procesos de entendimiento, a un debate que nos permita entender la complejidad del desarrollo sostenible. Y la última es esa transformación de los escenarios de un enfoque del conocimiento a un enfoque orientado a la acción. Es decir, la acción no es la consecuencia natural de la adquisición de conocimientos, actitudes y valores. No es. Más bien, se sugiere que los procesos de aprendizaje se estimulen a través de experiencias de acción para que ahí se desarrolle del conocimiento a la acción. Esto es súper importante, ¿sí? Porque no per se una persona que sabe algo va a actuar. No per se una persona que quiere algo va a actuar. En la educación nosotros tenemos que estimular el actuar. Porque ahí es donde se genera ese espacio de transformación de educación orientada a la acción. Y esto que escucharon hasta ahora, bajo este concepto, de manera global, se construyó, se socializó desde hace unos 2 años, con una hoja de ruta que la UNESCO lanzó globalmente, que se llama la Hoja de Ruta de la Educación para el Desarrollo Sostenible para 2030. Y esa tiene 5 áreas de acción prioritarias. El fomento de políticas, ¿sí? Me vuelvo.
No sé si están viendo mi pantalla con esto de la EDS, porque cuando se queden ahí en una solo slide, me avisan, por favor. Seguimos viendo la de propósito, la que dice qué, cómo, para qué. ¿Siguen viendo la de propósito o no? No puede ser. Ya cambió. Ahora sí ya cambió. Ok. Bueno, ¿y ahora sigue cambiando? ¿O no? Está subrayado el ítem 2 y el 3. Ok. Sí, correcto. No, bueno, hay un problema con la compartir la pantalla, pero voy a hacerlo así. A ver, voy a pasarme acá porque quiero mostrarles esto que yo les estaba explicando. Se los voy a mostrar de esta manera. A ver. Ahora deben estar viendo el propósito, ¿sí? De Desde A. los escenarios. Vale. Pues lo que yo explicaba anteriormente era precisamente esas transformaciones de escenarios. Y cada uno fue el que expliqué, digamos, explícitamente, ¿no? Ahorita los estoy cambiando, ¿sí? Voy a mostrarles el primero, ¿sí? El segundo, y así sucesivamente, cómo llegamos al último. Para hablarles ahora de que desde ese concepto la UNESCO, y ahora deberían estar viendo de Educación para el Desarrollo Sostenible, hoja de ruta, ¿sí? Que es una hoja de ruta que pueden descargar. Ahorita les voy a participar la literatura de todo lo que hemos hablado, todo lo que les he socializado, para que lo tengan. Todos esos documentos están abiertos para que los descarguen en español, ¿sí? Uno que otro por ahí está en inglés, pero creo que pueden con los traductores que existen sacar traducciones bastante buenas si lo necesitan. Y es que esta hoja de ruta, cierro paréntesis anterior, esta hoja de ruta globalmente que se lanzó busca impactar las políticas, ¿sí? Para que integren este concepto de DDS en las políticas mundiales, regionales, nacionales, ¿sí? Ahora, en los entornos de aprendizaje, el eje prioritario 2, que haya transformación de esos entornos de aprendizaje basados en una visión holística, con un enfoque institucional integral, es decir, que los colegios, las instituciones educativas, universidades de primaria, media, secundaria, se transformen, pero no solo desde el currículum, sino desde su espacio, que se vuelvan laboratorios vivientes de la sostenibilidad, porque solo así se puede vivir lo que se aprende. ¿Mm? El eje central, y por eso yo estaba tan contento de tener a docentes en nuestro grupo, acá presentes, es que sin la transformación, sin la generación de capacidades de los docentes y las docentes y los y las educadoras, no logramos impactar a nuestros estudiantes, por supuesto, ni generar esa transformación hacia afuera del aula que nos permita impactar a la comunidad. Por eso es tan importante la formación de los docentes y las docentes. Obviamente hay un pilar, pues niños, niñas, jóvenes, que es creación de esas oportunidades para los jóvenes, integrar la EDS en esa comunidad, pero también más allá de la comunidad es cómo se empoderan en el plano local esos nodos de la comunidad para que actúen hacia un desarrollo sostenible. Bien, entonces voy a hacer estos movimientos para que puedan ver mi pantalla siempre y no nos quedemos ahí congelados. El objetivo desde esta perspectiva es transformar todos los aspectos del entorno de aprendizaje a través de un enfoque institucional integral de la educación para el desarrollo sostenible para permitir a los alumnos vivir lo que aprenden y aprender lo que viven. ¿Eso qué quiere decir? Pasar de una educación en algo, en X tema, a una educación en el aula para, y ese para
tiene que ver con todos los y cada uno de los objetivos que hemos visto. Una educación que me sirva para que yo genere comportamientos hacia una educación de calidad, hacia una energía no contaminante, hacia, ojalá, hambre cero y pobreza cero. Una educación que pueda conducir a eso. Porque cuando hablo de conducir, quiere decir, y acá la flecha de afuera dice, que desde la educación se generen los agentes de cambios que hagan que esto sea un resultado de sus comportamientos y de sus acciones. Por eso se busca una educación orientada a la acción. ¿Sí? Esto de ODS debe ser un resultado de los cambios de comportamiento que se logran a través de la generación de unas competencias clave y unos objetivos de aprendizaje en las instituciones educativas. ¿Sí? Y ese es como el fondo fuerte que tenemos como propósito de la educación. Voy a saltarme a hablar de la gran transformación, ¿sí? Que ya les decía, esa gran transformación tiene que ver con la generación de unas competencias clave para la sostenibilidad que logren unos cambios de comportamiento y acciones para el desarrollo sostenible. Pero es que no solo con competencias, vamos a ver las competencias, pero no solo se logra con las competencias, y vamos a ver cómo se lidera una transformación de comportamientos. Algo muy interesante y clave, ¿sí? Entonces, voy a pasar a... Ustedes cuando se queden congelados me cuentan. Yo estoy pasando los slides. Ahora deben estar en uno de competencias, ¿sí? Sí. Ok, gracias. Bueno, esto que están viendo, que está en inglés, ya lo vamos a ver en español, viene de un documento de Anja Brundiers, de la Universidad de Arizona y la Universidad Leuphana en Lüneburg, que hizo un estudio con diferentes expertos globales en el tema para definir ese marco de competencias que se necesitan para lo que estamos hablando. Entonces, primero definió qué es una competencia clave, qué es una competencia para la sostenibilidad, qué es una competencia clave para la sostenibilidad y cuál es el marco de competencias claves en sostenibilidad con el cual podemos trabajar. ¿Sí? Y ahora voy a irme no me voy a detener mucho en esto, pero porque ustedes lo conocen muy bien, sobre todo los docentes, pues, ¿qué es una competencia? ¿No? Que una competencia es un conjunto de disposiciones individuales, específicas, interrelacionadas, que comprenden conocimientos, habilidades, motivos y actitudes que combinan elementos cognitivos, afectivos, volitivos y motivacionales. ¿Sí? Esto es una definición. ¿Sí? Las competencias facilitan la acción autoorganizada. Una condición previa para lograr un rendimiento exitoso es una competencia. ¿Sí? Y un resultado positivo en diferentes situaciones complejas. Pero esto miren que no tiene que ver por ahora nada con sostenibilidad. Porque yo puedo tener competencias no necesariamente orientadas a un objetivo de desarrollo sostenible. Yo puedo ser muy competente a ver, voy a poner un ejemplo, no sé si es el apto, pero una competencia en la construcción de un elemento que sea muy productivo, pero que contamina tremendamente. Eso es una competencia, ¿sí? Pero acá vamos a hablar es de competencias clave, es decir, independientes de contexto, ¿sí? Uno. Pero sobre todo competencias en materia de sostenibilidad. Es decir, competencias que sí yo puedo construir el elemento que me ayuda a hacer una producción más eficiente, pero sin generar impactos negativos o minimizando al máximo los impactos negativos sociales y económicos. ¿Sí? Y ahora me voy a pasar a la clave para nosotros, y es que esa competencia clave en materia de sostenibilidad es una competencia, ya sabemos que es una competencia distintiva y multifuncional que se compone de varias competencias de sostenibilidad que se relacionan funcionalmente entre sí
y que facilitan la consecución de un rendimiento exitoso y un resultado positivo que haga progresar la sostenibilidad. ¿Sí? Es decir, acá estamos viendo que no todos los tipos de educación que generan competencias están orientados a un desarrollo sostenible. Y la paradoja máxima es que históricamente los países con mayor índice de educación fueron los mayores causantes de los impactos negativos en el medio ambiente de manera histórica. Y ahí es donde vemos, no todos los tipos de educación conducen a un desarrollo sostenible. Por eso tenemos que repensar la educación que conduzca a un desarrollo sostenible. ¿Sí? Y ahora viene el tema de, bueno, ya sabemos qué tenemos. Ahora vamos a liderar lo que tenemos. Y liderar, por ejemplo, esa transformación. Y ahora vamos a empezar a hablar de herramientas. ¿Sí? Tiene que ver con, bueno, yo quiero generar cambios de comportamiento. Pero para que alguien realice un cambio de comportamiento que queramos que realice o una conducta concreta, ojo con esto, esa persona en ese momento, uno tiene que ser física y psicológicamente capaz de hacerlo, pero al mismo tiempo tiene que tener la oportunidad social y física de hacer ese comportamiento, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene que querer hacerlo y tiene que necesitar hacer ese comportamiento más que cualquier otro que compita en ese momento. Estas características, cuando yo quiero hablar de comportamientos, son unas características que son en la ciencia muy alineadas, diciendo si usted no considera las capacidades físicas, psicológicas, las oportunidades sociales y físicas y la motivación, no va a lograr cambios de comportamiento. No solo enseñando y que aprenda va a generar un cambio de comportamiento. Tengo que pensar en las oportunidades. Pero también tengo que pensar si la persona al final quiere hacerlo o no. Y con esa visión, con esa teoría detrás del cambio de comportamiento, se vienen a acompañar una serie de intervenciones a esas capacidades, oportunidades y motivación. Yo puedo, mediante la educación, impactar. Mediante la restricción, puedo impactar. Es decir, generar un cambio de comportamiento. Mediante los incentivos, puedo generar una motivación. Mediante el entrenamiento, puedo generar un cambio de comportamiento. Mediante el ejemplo, puedo generar un cambio. Cambiando la estructura del entorno, puedo generar un cambio de comportamiento. Y así tenemos una serie de oportunidades, 9 intervenciones a esas características de comportamiento en las personas. Y también un meta acciones que tienen que ver con la regulación, con la legislación, con la comunicación, con las medidas fiscales, con etcétera, que hacen que el entorno me facilite o no un comportamiento. Es decir, que haga un comportamiento que yo quiero que se haga o que se deje de hacer un comportamiento que quiero que se deje hacer, porque genera impactos negativos. Y con esta rueda de cambio de comportamiento que sintetiza 19 marcos de cambio de conducta que se han identificado en la ciencia con una revisión sistemática de literatura, esta ha sido la que actualmente está como más vigente. ¿Mm? Y eso desde hace un buen tiempo. Este documento lo pueden tener en su literatura que va a estar en el repositorio de esta presentación. Entonces, ¿cómo lidero yo procesos de transformación? Bueno, tiene que tener en cuenta esto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, revise educación, revise persuasión, revise incentivos, coerción, entrenamiento, ejemplo, reestructuración del ambiente, etc. Bien. Y ahora voy a hablarles de algo que decíamos antes. Yo tengo que querer hacerlo.
querer hacer cosas, ¿sí? Perdón que me salté. A ver, voy a volver a la diapositiva. Esta la tienen que ver y necesito asegurarme que la están viendo. Es un cuadro que habla de las instituciones tradicionales, modernas, posmodernas, integradoras. ¿Están viendo eso? Sí, que dice Sí, enfoque personal, efectivamente. educación. Muchas gracias. Bien, atención a esto. Hay un documento muy popular científicamente de la actualidad que se llama Universidades 4.0, ¿sí? Y que habla de las transformaciones sistémicas e individuales. ¿Y de qué se trata? ¿Sí? Basada en las visiones de mundo, cosmovisiones o valores, ¿sí? Institucionales o valores individuales. Y acá, ese estudio hizo una clasificación en una institución tradicional, le puso 1.0, institución moderna, 2.0, institución postmoderna, 3.0, o una institución integradora, 4.0. ¿Sí? ¿En qué consiste? Depende de la visión de mundo. Es una clasificación que se hace, pero que nos permite medio entender o ubicarnos en qué significa o cómo se puede facilitar, de acuerdo a la visión de mundo, que una institución nos ayude a transformar personas y sistemas. Entonces, hay varias categorías. Por ejemplo, una institución educativa, en su enfoque principal, si está basada en la autoridad, la jerarquía, en que yo le doy, es una entidad o una institución clasificada dentro de este estudio como tradicional. Ahora, una entidad, una institución educativa que vela por la eficiencia, porque está en competición con otras, por más bien que sale de sus alumnos y no que yo les doy, ¿sí? Puede clasificarse como una institución moderna. Pero una institución posmoderna no solo es esa que busca entregar, monitorear que sale con eficiencia, sino es más bien una institución que abre un espacio de diálogo entre los participantes y los alumnos, es decir, entre la comunidad educativa, ¿sí? Y ese es el enfoque principal, diálogo. O una institución integradora es una institución que busca soluciones sistemáticas de co-creatividad y basadas en la sostenibilidad. Esa es una visión, ¿sí? Ahora, respecto a la educación, por ejemplo, no los voy a leer todos, solo quiero que vean que respecto a la educación, por ejemplo, y el aprendizaje, una institución tradicional es una institución que está centrada en el profesor, es decir, yo voy a contratar al mejor profesor para que hable y todos los demás escuchen, ¿sí? O una institución moderna dice, no, yo tengo que sacar personas que aprueben los exámenes, ¿sí? Una posmoderna dice, no, yo tengo que entender los alumnos desde un enfoque integral del alumno, entender que Juan viene de un contexto X, María viene de otro, Juan puede que llegue con hambre, María puede que llegue en carro, y yo no necesariamente, si los trato por igual, no voy a tener los mismos resultados. ¿Sí? Yo tengo que estar centrado en los alumnos para poder generar esa transformación. Esa es una institución postmoderna. Y la integradora está enfocada en un sistema holístico, es decir, todo lo que tiene que ver con el alumno, con la comunidad, también con el examen, también con el profesor, ¿sí? Porque esto de las visiones de mundo que estamos viendo no quiere decir que haya una mejor que otra, sino las visiones de mundo lo que hacen es que o me facilitan o me ponen una barrera para el objetivo que yo quiero perseguir. Y ahí tenemos diferentes visiones de mundo frente a la investigación y frente a la administración, el gobierno, las operaciones, la cultura. Y solo para terminar este cuadro, que ustedes tienen en el repositorio de literatura, todo el documento, quiero decirles es, por ejemplo, una institución que está para construir lugares impresionantes, edificios, bibliotecas,
para que se legitima por la autoridad. Claro, es conforme, hace las regulaciones, es conforme a las regulaciones, gestiona los residuos, ¿sí? Pero tiene un enfoque unidimensional de la sustentabilidad como solo el ambiental. Es una institución muy tradicional. La institución moderna va más allá, ¿sí? Es decir, lo que hace es, sí, puedo tener espacios, pero esos espacios tienen que ser unos espacios con unos consumos bajos de energía, donde voy a tener parques científicos, donde el desarrollo sostenible se vuelve una responsabilidad mía como institución, ¿sí? Bueno, en cambio, una institución posmoderna habla de, acá digamos que esto está orientado a las instituciones de educación superior, pero podemos hacer una analogía muy cercana a nuestros colegios, ¿sí? Escuelas, etcétera, donde nuestras instituciones se vuelvan lugares de encuentro de las estudiantes, donde se facilite la comunidad y la expresión individual, donde haya legitimidad, pero no por autoridad, sino por participación, y donde el desarrollo sostenible sea una tarea comunal de la institución educativa. Eso sería una institución posmoderna. En cambio, la institución integradora lo que dice es, yo no necesito tener espacios espectaculares. Yo voy a tener una escuela, un colegio, una universidad, que sea un espacio de encuentro, de reflexión, de inspiración. Hoy en día, más que nunca, tenemos la información a la vuelta de la esquina, en un clic. La inteligencia artificial nos da cada vez más, sabiendo buscar, nos da información muy basada en argumentos científicos, si la sabemos encontrar. Es decir, la información ya está. Muchos alumnos cogen su celular y buscan y encuentran, ¿sí? Entonces la información no es el objetivo principal. Por supuesto que lo que vemos en las escuelas, curado, es decir, filtrado, de base científica, será lo que prime, pero eso también está a disposición de los estudiantes. Más allá de eso, la educación puede convertirse, y esta es la gran oportunidad, a que sea un encuentro de reflexión. Usted de lo que vio, de lo que escuchó, ¿qué me puede aportar? ¿Qué puede discutir acá con nosotros? Ahí hay una herramienta poderosísima para combatir la desinformación en el lugar de encuentro, reflexión y diálogo, ¿sí? Y ahí cambia, miren que cambia la visión de la gobernanza, si yo considero mi institución de esta manera. Bien, ahora voy a compartirles las herramientas que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Y la que vimos, que son, uno, la de las competencias clave, ¿sí? Esas competencias clave, pensamiento sistémico, crítico, de colaboración, pensamiento normativo, pensamiento anticipatorio, de autoconciencia, ¿sí? De colaboración y la del enfoque orientado a la solución de problemas. Esas herramientas son claves para la gran transformación educativa, ¿sí? Ahora, la transdisciplinariedad, muy importante. Yo les decía, perdón que puse esta imagen en alemán, pero yo se las explico, tiene que ver con que la complejidad del desarrollo sostenible necesita unas visiones mucho más allá de una sola disciplina, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, científicos que ven ese elefante y dicen, no, yo lo que están como con los ojos tapados porque solo ven su conocimiento. Entonces, al tocar ese elefante, uno dice, no, esto es una pared. El otro dice, no, eso es una cuerda. El que está abajo, no, esto es un árbol. El otro, no, esto es una culebra, ¿sí? Cuando le coge la trompa. Es decir, nosotros necesitamos entender la complejidad del desarrollo sostenible y de los problemas desde las múltiples disciplinas para poder entender la complejidad. Y no solo desde la interdisciplinariedad, sino desde la transdisciplinariedad, que consiste en que el actor no académico también nos diga su opción, también nos diga qué es lo que está viendo. Entonces,
los enfoques tienen que ser transdisciplinarios en la educación para generar soluciones. Bien, la tercera, como vimos, es cómo la educación cambia de paradigma, de una educación en algo a una educación para. Y ya sabemos que no es para algo, sino ya sabemos, para unos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la esfera de personas, la esfera planeta, la esfera prosperidad, la esfera alianzas, la esfera paz. ¿Sí? Bien. Donde nosotros, como herramienta 4, tenemos que emplear esas estrategias de cambios de perspectiva, de transformación de escenarios, lo que vimos con mucho detalle. ¿Sí? Donde tenemos la quinta, que es esa rueda de cambio de comportamiento como herramienta fundamental para poder hacer intervenciones y transformaciones en los comportamientos de las personas, pero también de los sistemas. ¿Sí? Donde tenemos un enfoque institucional integral, es decir, no solo que nuestra escuela, colegio, universidad se transforme desde el aprendizaje, desde el currículum, sino también desde la gestión, con esos cambios de visiones de mundo, donde esté orientada a la comunidad. Y por supuesto, y esto es en el caso de las instituciones de educación superior, también se podría dar en los colegios, pero haciendo una investigación traída, que la investigación pues sea para solucionar los problemas de la vida real, ¿sí? Esté orientada a eso, sea una investigación transdisciplinaria que sea pertinente, que dé solución a los problemas. ¿Sí? Donde también tengo una reflexión sobre las diferentes visiones de mundo y que, perdón, me devuelvo, y que ojalá nos guiemos hacia una institución integradora 4.0, porque realmente facilita mucho más el logro de unos objetivos si yo tengo unas visiones de este tipo que si tengo unas visiones muy tradicionales. Eso es lo que por lo menos la literatura nos dice y la práctica también. Hay muchos documentos revisados por pares que traídos desde el conocimiento empírico demuestran que con una institución integradora, con estas características de visión, se facilita mucho más el logro de objetivos de sostenibilidad. Ahora, algo fundamental, que nuestras instituciones balanceen los objetivos de aprendizaje mucho más allá del dominio cognitivo, que tiene que ver más con el conocimiento, a un dominio socioemocional que incluya esas habilidades sociales para que los alumnos puedan colaborar, negociar, comunicarse, ¿sí? Etcétera. Perdón que se me fue esta. Y sobre todo, que esos objetivos de aprendizaje estén orientados a la acción, ¿sí? Que trabajen el dominio conductual muy en serio, muy balanceado, no solo un proyecto al final del curso, sino que yo pueda decir de las 100 horas que enseñé, por lo menos 30, un tercio, fueron dedicadas a la acción. La otra a lo cognitivo y las otras a lo socioemocional. Y así, y hay muchos ejemplos de herramientas. Ustedes, como van a tener esta presentación, van a poder ir a esta página de un proyecto europeo, pero que funciona en nuestro contexto también, que habla de cómo relacionar y cómo desarrollar las competencias clave con los ODS, con ejercicios, con ejemplos, etc. ¿Sí? Qué pena, profe. ¿Cuál es el proyecto? ¿No es que cambiaste de pronto de diapositiva? Ah, ya. Este. Gracias. Si quieren anotarlo ahí, anótenlo. Si no, y está en español, ustedes a la derecha van a encontrar la página en español. Si no, como les dije, esta presentación, de hecho la grabación está, y la literatura que les voy a compartir al final también, y ahí encuentran este tipo de herramientas. Bien. Y lo último, la 10ª herramienta, para como cerrar este concepto de EDS, que quiero socializarles, es que
La EDS es un concepto educativo y un elemento transformador, pero que tiene dos caras, así como el yin y el yang, ¿sí? Una es funcional, que es la EDS1. Es decir, una educación que a través de la generación de competencias clave, objetivos de aprendizaje, facilita cambios en lo que hacemos, promueve comportamientos y formas de pensar hacia la sostenibilidad y donde esa educación es un aprendizaje para el desarrollo sostenible. Esa es la corriente 1. Pero la corriente 2 también es esa no funcional, sino emancipatoria, de crear esa capacidad para pensar críticamente, más allá de lo que dice la gente, lo que está en la información, lo que está afuera, lo que le están diciendo, lo que yo les estoy diciendo ahora, para que ustedes pongan a prueba también esa idea de desarrollo sostenible que ustedes tienen. Esa capacidad de que piensen críticamente, para que exploren las contradicciones que tiene la vida sostenible, ¿sí? Tengo que reducir, tengo que aumentar, ¿qué tengo que hacer? Y que el aprendizaje sea como desarrollo sostenible. Es decir, el proceso de aprendizaje ya hace parte de un desarrollo sostenible si se concibe como lo acabamos de ver. ¿Sí? Y con esto, yo les voy a dejar una literatura asociada, ¿sí? Acá todos los documentos los pueden descargar, ¿sí? Y ahora, perdón que voy a pasarme acá, pues yo les agradezco el haberme escuchado y quisiera, ¿sí? Que abriéramos un diálogo, algunos minutos, de preguntas, de reflexiones, etcétera, sobre lo que acabamos de escuchar, ¿sí? También está mi correo acá, para que si tienen preguntas me consulten, etcétera. Entonces, voy a dejar de compartir ahora para que adelante podamos tener un diálogo, una discusión o preguntas o lo que considere. Entonces, adelante y bienvenido, Marco Antonio. Perdón que no te vi antes. Adelante, abran los micrófonos. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué reflexión? Bien. Doris. Hola, profe. Sí, pues no, sigo muy contenta con la charla de esta tarde porque son varias los temas que usted tocaba sobre esos objetivos sostenibles, que la educación no es solo ir a impartir un conocimiento puntual, sino es estar también concientizándolos de esos objetivos de desarrollo sostenible y teniendo en cuenta todos esos puntos, la pobreza, el hambre, la salud, la educación, porque nos llevan personitas en cada contexto muy diferentes. Y incluso en el mismo corregimiento que trabajamos tenemos contexto, aunque es un solo contexto, pero tenemos problemáticas distintas. Hoy día vemos muchos niños que viven solo con la mamá o solo con el papá o ni siquiera con los padres, sino con los abuelos. Y poder llegar a ellos con esta mentalidad, con este nuevo enfoque, cuando decías hay que dar que se adquieran unas competencias, pero que no sea cualquier tipo de competencia, y no competencias que vayan de mano de ese desarrollo sostenible, porque competencias hay muchas, pero cuando le enfocamos al desarrollo sostenible vamos a lograr que, aunque el daño es más rápido que la solución, como decías también, pero sí vamos a empezar a ver que se siembra en ellos una semilla de cambio, de mejora, porque entonces, ¿qué esperanza van a tener los hijos de ellos, por ejemplo? Muchas gracias, Alejandro. De acuerdo, Doris, muchas gracias. De entrada, reflexionar que el llamado es a que transformemos la educación, porque de la manera en la que tradicionalmente, bueno, digo tradicionalmente, la estábamos llevando, no está conduciendo necesariamente a los cambios que necesitamos, rápidos y de gran alcance. ¿Mm?
para lograr, digamos, esos objetivos particulares. Entonces, esa es una de las reflexiones clave. Y entender que ese llamado a la transformación se trata de transformar, no se trata de hacer lo mismo y poner otra materia adicional ahí al lado. ¿Sí? Se trata de transformar el sistema. Es un desafío tremendo, pero así es. Y entonces todos dicen, bueno, y ahora los recursos para eso, un colegio. Entonces, ¿qué recursos hay? La respuesta normalmente que yo daría es que yo no le estoy diciendo que necesita más recursos, es que con los mismos recursos haga diferente lo que está haciendo, se transforme a hacerlo diferente, porque ya tiene recursos, ya está educando, ya está generando competencias. Pero ¿qué competencias está generando? ¿Para qué lo está haciendo? Es simplemente un cambio de orientación al propósito educativo. Seguramente, quizás necesita más, menos recursos, toca ver, pero esa es la habilidad de cada uno y es el qué para adaptar en cada contexto. Muchas gracias, Doris. Otro comentario. Adelante. Sí, buenas. No, de todas maneras, muchísimas gracias por pues la concientización, pero me gustaría saber estos LATs que están haciendo, estos enlaces que hacen de darnos estas charlas. No sé si más adelante van a dar alguna charla, algún caso específico de éxito de algún proyecto de desarrollo sostenible que se esté desarrollando en alguna institución que pues le dé a uno como un poquito más de luces de qué desarrollar en el colegio, porque pues uno habla, les comenta a los chicos, vea lo que está pasando, mire el cambio climático, vea el tema del agua, vea el tema de la proliferación de enfermedades que se desprenden porque pues los vectores de contaminación pues generan nuevos, inundan nuevos ambientes. Entonces, por ejemplo, el zancudo permanece más tiempo, ese tipo de cositas. ¿Cómo hace uno para enlazarlo como en un proyecto? Yo, por ejemplo, en los colegios se manejan los proyectos ambientales y todo el tema del cuidado del ambiente, pero es muy, por ejemplo, el tema del uso de las canecas, que bueno, que el papel, que reciclar, pero no se hace algo, o sea, no hay de dónde, pues no hay recursos, pero sí está el recurso de uno enseñar, pero no hay como un proyecto que uno pueda decir, ve, ellos hicieron eso tan bonito, yo creo que lo puedo hacer en mi institución. Sí, Diana, muchas gracias. Mira, yo voy a compartir la ventana. A ver, si voy a compartir esta ventana, no. A ver, toda la pantalla otra vez la voy a compartir. Y me voy a ir a esta. No sé si ya están viendo. Es una página web, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, en esta página web, quiero mostrarles, y acá está en español, ustedes se pueden acá cambiar de idioma. Se llama Educar con esta herramienta que se llama en inglés Around the Sense of Purpose. Ustedes acá encuentran, de acuerdo a cada una de las diferentes características, ¿sí? Competencias vinculadas a objetivos de desarrollo sostenible, ejemplos, ¿sí? De cómo actuar. Yo puedo acá hacerle un clic, a ver, a creatividad, a ver, miremos valores, que hemos hablado de valores, ¿sí? Entonces, acá hay ejemplos. ¿Qué actividades docentes? Valores más los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, de acuerdo a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo puedo trabajar los valores hacia eso? ¿Sí? Hacia, y hablemos de, creo que me hablabas de agua limpia, bueno, miremos este. ¿Sí? ¿Qué ejemplos hay? ¿Sí? Y hay actividades. Y así ustedes encuentran una gran paleta, ¿sí? Y acá podemos ver las competencias en una paleta, por ejemplo, ¿sí? Las competencias que hay, cómo trabajo cada competencia orientada a los ODS. Y este es producto de la colaboración, miren esto que está acá en naranja, de varias instituciones educativas, de varios actores. Este es un buen ejemplo, una buena práctica, de cómo entre todos construyeron una tabla de competencias y una orientación hacia los ODS. Y acá hay, pues,
digamos, están formas de evaluar, hay una biblioteca, hay publicaciones, ¿sí? Acá están los ODS y yo puedo ir a cada uno y ver cómo lo puedo trabajar, por ejemplo, fin de la pobreza, cómo podría trabajar eso desde el aula, ¿sí? Desde las diferentes competencias, sistemas más fin de la pobreza, atención más fin de la pobreza, el pensamiento crítico y fin de la pobreza, el pensamiento futuro y fin de la pobreza, la empatía y el fin de la pobreza, y así sucesivamente. Puedo trabajar con cada uno de los ODS para poder abordarlos, ¿sí? Igualdad de género, ¿sí? ¿Cómo puedo trabajar el tema de género respecto a las competencias? ¿Sí? ¿Qué significa la empatía con igualdad de género? ¿Cómo con creatividad puedo trabajar la igualdad de género? ¿Qué valores se requieren? Etcétera, etcétera. Y así con cada uno. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? De cómo la colaboración ha logrado, voy a dejar de compartir, cómo la colaboración entre varios actores ha logrado implementar. Y digamos una buena práctica de una institución, ustedes podrían pensar que es lo que una institución ha hecho. Sí, de acuerdo. Yo puedo mirar lo que mi par ha hecho, pero mucho más interesante cómo todos los pares construyen algo, que por ejemplo es este caso. ¿Vale? Bien. Entonces, ese es un ejemplo, Diana. Y vas a encontrar herramientas, ¿sí? En esta literatura ya las vimos algunas, que pueden ser herramientas para que las abordes, las uses, ¿sí? Lo importante es generar competencias para usar herramientas y adaptarlas al contexto. Y en la búsqueda, claro, acá viene a ser parte la investigación, el que los pares aporten a bancos de datos. Ojalá que esto hace parte de un repositorio, ¿sí? Esta serie de webinars que la institución que nos está invitando, pues está reuniendo herramientas, experiencias, actores para nutrir cómo ustedes pueden desafiar el desarrollo sostenible desde el liderazgo, desde la gestión, etcétera, etcétera. Bien. A ver, otra percepción, otro comentario que tengan, pregunta. Adelante. A ver, Alfredo. en primer lugar, pues agradecerle. Lamentablemente me perdí la primera parte de la conferencia, de la charla. Supongo que igual de interesante, ¿no? Hay un comentario que usted hace y es un reto grande para nosotros en el sistema educativo y es el de trabajar en pro de todos estos objetivos del desarrollo sostenible. De verdad que para nosotros siempre es un interrogante grande el cómo poder accionar para que cada una de las estrategias que desarrollamos desde el campo educativo apunten hacia el logro del máximo de objetivos posibles. Y en verdad, pues las estrategias que nos acaba de mostrar me parece que nos brindan unas luces bastante significativas para poder empezar a hacer esta labor. Particularmente, pues en un momento me daré a la tarea de profundizar un poquito más en estas herramientas que nos da y poder asimismo de manera urgente empezar a trabajar fuertemente en el cumplimiento de estos objetivos. Y pues no, seguir afrontando estos retos. La verdad es que es el momento de que se dé un cambio grande, un cambio significativo en nuestras regiones, en nuestro país, en el mundo entero, para tratar de afrontar todas las situaciones negativas que se nos están viniendo, ¿no? Entonces, pues reiterarle ese agradecimiento por la charla, muy importante, muy interesante y qué bueno poder participar de este tipo de eventos. Muchas gracias, Alfredo. Sí, el objetivo y el desafío es cómo nos podemos preparar, pero también reflexionar y transformar nuestras instituciones, transformar, quizás reflexionar nuestra visión, nuestra labor docente hacia un objetivo que queremos perseguir. Herramientas hay, ¿sí? Eso es lo positivo. En el comienzo yo arranqué mostrando límites planetarios, los resultados actuales de la agenda, o sea, un panorama muy
desalentador en resultados, que pues ustedes lo ven todos los días, pero lo alentador y la cara bonita de esto, esperanzadora, es que existen herramientas, existe co-creación, existe voluntad también política, existen instituciones, la UNESCO, digamos, hace un trabajo realmente pues incansable en difundir, cooperar, apoyar, facilitar esas transformaciones tan claves necesarias en nuestras instituciones. Bien, otro comentario, pregunta que tengan adelante. Esta sesión está grabada, ¿sí? Yo esperaría, creo que les va a llegar un enlace a la grabación. Lo consultaría, pero creería que es así. Y esta presentación pues la van a tener en un repositorio también como PDF para que puedan verla, usarla, ¿sí? Y por supuesto pues con mis datos, si quieren consultarme, con mucho gusto pues estaré a disposición. Entonces, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, yo les agradezco mucho el haber escuchado, el haber participado activamente. Para mí también escuchar las perspectivas, los entendimientos, es un aprendizaje. Así que, bueno, un placer para mí también poder impactar y poder socializar, digamos, estos temas con ustedes. Así que, pues, les agradezco mucho y, y los invito, pues, a las próximas sesiones que están organizadas, ya las recibirán por correo o las pueden consultar. Muchas gracias.